Bienvenidos a La Educación es un tema de inclusión, un espacio donde reflexionamos sobre cómo enseñar y aprender respetando la diversidad. En nuestro podcast creemos que a los niños no se les toca ni con el pétalo de una rosa. Aquí creemos que todos pueden aprender y todos pueden enseñar. Acompáñanos en este recorrido donde hablaremos con profesionales de la educación y la inclusión. Porque educar no es solo transmitir información, es transformar realidades. En nuestro capítulo del día de hoy hablaremos de los ritmos y estilos de aprendizaje en personas con discapacidad y población diversa, puntualmente en colegios públicos. Tendremos 3 bloques combinados: la enseñanza, el aprendizaje y la metacognición en los estudiantes. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Como siempre, les habla su servidor José Orjuela, un ingeniero que decidió dejar de construir productos para construir sueños en realidad. El día de hoy nos acompaña una de las docentes más entregadas a su profesión y que inspiró de hecho que este podcast existiera hoy. Recibimos con un gran abrazo a Naidu Chitivo. Hola Naidu, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, buenos días. Muy bien, con frío. ¿Tú cómo estás? Muy bien, muy bien. Para las personas que nos escuchan y que no te conocen, cuéntanos por favor quién eres, a qué te dedicas. Bueno, yo soy muchas cosas. Entre tantas, soy mujer, mamá, esposa, hija. Soy maestra. Llevo, tal vez he perdido la cuenta, un poquito más de 10 años ejerciendo. Soy licenciada en educación especial, magíster en ciencias del deporte. En este momento puntualmente me encuentro trabajando con la Secretaría de Educación, ejerciendo un rol muy interesante que es ser docente de apoyo pedagógico, y eso es lo que hago. Wow, muy bien. Bueno, vamos a entrar en materia. Como ya lo mencionamos, vamos a tener 3 bloques combinados. Queremos que la conversación no solo se difiera a un punto específico, sino que queremos verlo bien abarcado. Lo recordamos: la enseñanza, el aprendizaje y el tercero, la metacognición, directamente en los estudiantes, ¿no?, en el profesorado. Entonces, una de las primeras preguntas que tenemos es: ¿cómo pueden los ritmos de aprendizaje convertirse en una oportunidad para promover una educación más inclusiva y no ser todo lo contrario, ser una barrera para todos? Yo creo que el ritmo de aprendizaje es naturalmente una oportunidad, en la medida que el maestro lo contemple y lo comprenda, porque si de pronto hay un temor al reconocer la diversidad de los ritmos de aprendizaje, o naturalmente se comprende como una barrera, pues ya de pronto hay muy poca oportunidad, ¿sí? Mientras el maestro tenga la intención de reconocerlo, naturalmente va a ser una oportunidad, porque si yo reconozco que en mi aula de 30 estudiantes tengo 30 ritmos de aprendizaje y tengo eh, 30 estilos de aprendizaje, mi planeación va a estar dirigida a esa diversidad. Y si yo planeo en comprensión de la diversidad, muy seguramente voy a abarcar realmente la forma en la que todos aprenden, o por lo menos una gran mayoría, ¿sí? Entonces, si yo planeo desde el DUA, el diseño universal de aprendizaje, que es algo a lo que de pronto muchos en el aula le tienen temor, porque pareciera ser, según lo manifiestan, pareciera ser algo muy difícil, muy complejo, mucha tarea que hacer, pero al final yo observo que cuando se planea bien desde ese DUA y se aplica bien ese DUA, más bien se resta un trabajo que hay que hacer después, que es el de ajustar, de flexibilizar, porque ya la clase de por sí se planeó de forma flexible. Entonces es completamente una oportunidad por eso. Bueno,
eso teniendo tu experiencia, pero eso, ¿cómo crees que lo adopta un maestro nuevo? O sea, un maestro que sale de la universidad, tiene sus prácticas o no tiene sus prácticas, y se encuentra con la realidad de que hay un salón con 30 realidades diferentes. Eso, o sea, o cómo nos puedes, ¿qué consejo nos puedes dar para una persona que está iniciando? Porque sabemos que tú lo tienes claro, Ujú. ¿sí? Pero la realidad debe ser otra. No es tan lindo como Sí, suena. sí, pues hay muchas barreras, como te digo, yo lo percibo mucho de parte de los más. Sí, pues realmente todo parte, yo observo desde la actitud del profesional. Sí, cuando un profesional está dispuesto a y está interesado en reconocer la diferencia y en atenderla, pues está realmente dispuesto a abrir su clase y abrir su planeación a eso. Porque muchos nos hablan a nosotros como educadores especiales que, pues, de cierta manera, nuestra experticia es puntualmente la discapacidad, pero en términos generales la diversidad, que es algo mucho más grande que la discapacidad. Nos dicen, pues como ese es tu campo como educador especial, yo ahí no me meto. Y no, porque si bien nosotros estamos en función de atender a los maestros, justamente acompañándolos en este proceso y proporcionándoles poco a poco las herramientas o construyendo junto con el maestro esas herramientas para llegar a, a ese espacio de aprendizaje que atienda a todo ser humano. Pero para lograr eso realmente se requiere en primer lugar la disposición de hacerlo, ¿sí? Y no menospreciar su saber pedagógico, que es algo que yo también observo que pasa, que el propio maestro le tiene un poco de temor a su propio saber pedagógico cuando se ve enfrentado a una realidad del aula. Y bueno, hay algo que yo más bien veo como una ventaja y tú me hablabas de un recién egresado. También te puedo decir un poco de lo que he observado y es que cuando una persona o últimamente los recién egresados, o sea, los profes que están llegando eh, en tiempos últimos al aula, están con la mente un poquito más abierta a recibir esto, muy seguramente porque desde la formación de maestros se ha empezado a ampliar la idea de lo que es la escuela y ya no se vende de pronto una idea homogénea que tal vez sí ocurría desde un modelo más tradicional, ¿sí? Entonces, si un maestro que viene con ese modelo y que viene con una educación pues de hace un tiempo y no tiene la disponibilidad o tiene más bien un poco de temor o prefiere de pronto eh, entregarle esa responsabilidad a otro, pues ahí es cuando empiezan las dificultades realmente. Ok, tú nos hablabas sobre diversidad. Quisiéramos entender bien tu enfoque. Aquí voy a incluir la segunda pregunta del bloque, pero también quisiéramos entender hacia dónde va la diversidad con respecto a la educación. ¿Sí? ¿De qué manera la diversidad en el aula influye en las formas de enseñar y aprender? Bueno, lo que yo te decía ahorita, en la medida que yo tengo un aula diversa, yo puedo observar o puedo planear de una manera asimismo diversa. Sí, entonces, bueno, te cuento una experiencia que tuvimos hace poco. En el colegio estuvimos diseñando una batería para identificar diferentes estilos de aprendizaje y ha sido muy interesante porque, bueno, empezar a identificar que sí hay algunos estilos de aprendizaje que predominan sobre otros en ciertas aulas, pero necesariamente también nos permite visualizar de forma un poco estadística que sí o sí en todas partes encontramos todos los estilos de aprendizaje. ¿Y eso a qué nos lleva? A planear comprendiendo esa diversidad. Y si yo en la misma clase planeo
con el mismo contenido, apuntando a que todos los estilos de aprendizaje sean atendidos, necesariamente voy a encontrar motivar a los estudiantes, que es una parte muy Ujú. importante del diseño universal. Voy a lograr motivarlos y voy a lograr que ellos puedan hacer ese contenido más que un contenido, sino que se construya un conocimiento real y palpable para su realidad. Entonces, así. Bueno, nosotros, digamos que haciendo nuestra investigación con respecto a los ritmos de aprendizaje, veíamos el enfoque que le da la educación tradicional, ¿sí? Y la educación tradicional habla sobre sobre tres estilos puntuales, y no solo la educación tradicional, sino que la academia también enseña solo esos tres estilos. Pero tú nos hablabas ahorita sobre motivar Ujú. al estudiante. Estos estilos no hablan de motivación, pero nosotros veíamos, por ejemplo, un autor, ¿sí? Que es Howard Gardner. Él tiene una visión mucho más amplia, mucho más global, y él habla sobre, Las eh, inteligencias múltiples. ajá, exactamente, y contempla el motivar, no solo contempla el sentido, sino que contempla herramientas para motivar al estudiante, y que el educador no solo se guíe, no solo se vaya por esos tres estilos. Ujú. Em, bueno, comprendiendo esto, quisiera preguntarte cómo contribuye la metacognición a que los estudiantes reconozcan y valoren sus diferencias individuales dentro del proceso educativo. Bueno, la metacognición la observo como un ejercicio de pensamiento bastante avanzado, ¿sí? Porque la metacognición viene a hacer la contemplación o la comprensión de mi propio desempeño cognitivo, O ¿sí? sea, de cómo estoy aprendiendo. Exactamente. Y claro, ese ejercicio me va a permitir aprender conceptos o me va a permitir construir conocimientos más bien muy avanzados, muy estructurados a nivel cerebral, ¿sí? O sea, me va a llevar realmente a entender un área, me va a llevar realmente a avanzar en un aprendizaje sobre el cual yo estoy interesado, ¿sí? Em, digamos que ya esto dentro del ambiente escolar, yo he identificado que, o bueno, dentro de mi ejercicio no tengo una estrategia aún o no he avanzado para decirte, hemos realmente logrado ejercer ejercicios metacognitivos al punto de que esta conciencia del aprendizaje se dé. Sí lo he logrado en educación superior. En algún momento estuve trabajando con maestros en formación y estábamos haciendo un ejercicio metacognitivo en fin de propiciar la autorregulación del aprendizaje, ¿sí? Porque una parte importante de la metacognición es esa, no solamente cómo comprender lo que yo entiendo y cómo lo entiendo, sino cómo regular ese aprendizaje, ¿sí? Y hacerlo de una forma intencional y de una forma inteligente, estableciendo estrategias de aprendizaje aplicadas a mí y saber en qué momento de pronto debo modificarla según la situación. Y bueno, tiene un montón de componentes eh, que se requieren para que ese ejercicio, además de la mera metacognición como comprensión, sino como ejercicio, pues sea productivo. Entonces, tiene mucho valor en el proceso educativo, en el proceso de aprendizaje. Es importante proporcionar las herramientas desde la escuela, desde incluso la primera infancia. Como te digo, yo desde mi experiencia no te puedo decir, he tenido casos de éxito en los que realmente haya una interiorización, o sea, un ejercicio efectivamente desde la metacognición que propenda el aprendizaje.
Tal vez sí habrán uno que otros toques, ¿sí? Digamos, frente a las herramientas de estudio, ¿sí? Como yo ya sé que estudio mejor de esta manera, si hay un ruido externo no lo voy a poder hacer, ¿sí? Y de pronto es algo intencional empezar a explorar como ese rumbo de la autonomía en el aprendizaje, que es a lo que apuntaría un proceso metacognitivo, pero no te puedo decir algo muy complejo, por lo que observo que la metacognición en sí es un pensamiento bastante avanzado. Ok. Bueno, para cerrar, quiero preguntarte, pero quiero que nos des tu respuesta sin irse a una utopía, ¿sí? ¿Es posible lograr la educación verdaderamente inclusiva, hablando de Colombia, ¿sí? Ujú. Respetando los distintos ritmos y formas de aprendizaje en todos los estudiantes y teniendo en cuenta la población de la que estamos hablando? Sí, pues sí suena utópico y a veces hay momentos en que considero que tal vez estamos demasiado lejos. Hay aulas en las que yo pienso que estamos cerca, ¿sí? Y definitivamente esa vendría siendo responsabilidad del maestro, que un ambiente de aprendizaje sea realmente inclusivo, que un ambiente de aprendizaje realmente respete el proceso individual. Hay un montón de modelos pedagógicos que intentan acercarse mucho a eso, a respetar el proceso individual, a comprender un poco por qué camino ir y, y hemos encontrado que pues hay más variables que solo el método, ¿sí? O hay más variables que solo la actitud incluso del maestro, ¿sí? Que es un sistema educativo completo en el que tenemos que responder, por ejemplo, en las pruebas Saber 11, entonces donde hay una puntuación que no está realmente correspondiente a, pues, al ritmo de aprendizaje individual, o sea, es algo que empieza como a desarticularse. De pronto sí es viable en niveles un poco más micros, ¿sí? Si yo me siento en un aula y veo eh, un ejercicio del diseño universal de aprendizaje acertado y veo cómo todos salen ese día de ese aula y han construido algo, eso puede pasar. Pero si lo miramos a nivel macro, si yo me siento a ver cómo está constituido Colombia, ¿sí? Y todo el sistema educativo de Colombia, creo que hay muchos ajustes para llegar a eso, que se puede, sí, claro, se puede, pero suena en este momento un poquito utópico. Ok, bueno. Nada, Naidu, muchísimas gracias. Esperamos la hayas pasado muy bien, te hayas sentido cómoda y de verdad que vamos a estudiar las respuestas que nos diste porque para nosotros son muy importantes. Bueno, Nos queda un minutico de podcast. Quisiéramos que le dejaras un consejo o un mensaje alentador a un profesor que va a iniciar de cero. uy, esa pregunta no me la esperaba. Es que tal vez son hartas cosas, pero lo importante sería no tenerle miedo a la diversidad, más bien agradecerle la diversidad porque es justamente lo que nos hace como maestros retarnos y avanzar y que nuestra clase en el 2026 no sea la clase de 1996, ¿Mm? ¿sí? Y en ese sentido voy a crecer como profesional, voy a proporcionarle a la sociedad herramientas diferentes y me voy a divertir un poco más también, yo creo, en el ejercicio de la educación. Eso sería. Bueno, muchas gracias a nuestros oyentes. Muchísimas gracias por acompañarnos. No olviden compartir nuestro podcast y darnos un like. Muchas gracias. Gracias, Naidu. Gracias a ti por tenerme en cuenta, gracias por escucharme.